Hola a todos y bienvenidos a estas reflexiones que quiero compartir con ustedes. La reflexión que les traigo el día de hoy es sobre tener paz incluso en medio de las tormentas. Jesús no nos promete una vida sin problemas ni dificultades. Todos tenemos que pasar por problemas y tribulaciones una vez que llegamos a este mundo. Nuestra alma, nuestro ser, tiene que pasar por estas situaciones para crecer, para fortalecerse. Incluso si leemos en los Evangelios, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, tuvo que pasar por problemas y dificultades, incluso antes y durante su nacimiento. La Virgen María y San José tuvieron que salir de su casa para participar en aquel censo que se había convocado. Durante su nacimiento, ya Jesús estaba pasando por situaciones difíciles. Solamente tenemos que ver dónde nació Jesús. Jesús nació en un pesebre, el lugar donde comían los animales. Jesús nació entre animales, entre lo más humilde de una posada, porque no había lugar para él entre los hombres, porque no había lugar para que su madre se recostara y tuviese su precioso hijo. Y esta parte de la Biblia no solo es la historia bonita del nacimiento de Jesús, pero también está llena de simbologías. No solo nos está diciendo que Jesús nace pobre porque viene a salvar a aquellos menos afortunados, porque viene a cambiar nuestra forma de pensar. Pero también nos dice que la santidad de Jesús no tiene lugar entre nosotros los pecadores. Si el dueño de esa posada hubiese sabido quién era Jesús, yo estoy seguro de que hubiese nacido en la mejor habitación de la posada, probablemente en la propia habitación del dueño de aquel establecimiento. Después Jesús sufrió incluso el rechazo de su propia gente. Me imagino que también habrá sufrido incluso la incredulidad de su propia familia, de sus amigos y de vecinos. ¿Cómo es que este, que ha nacido entre nosotros, que se ha criado aquí, el hijo de José, el carpintero, va a ser una manifestación divina, va a ser la manifestación del Dios vivo, la encarnación de Dios hecho hombre? Y esto lo señalan las Escrituras cuando Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Imagina la frustración de Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, sabiendo del sacrificio que haría en la cruz por la salvación de la humanidad, y que estas personas que estaban a su alrededor, los que primero deberían haber confiado y haber creído en Él, los rechazaban. No creían en la realidad de que Él fuese el Hijo de Dios. Las autoridades religiosas de su tiempo lo calificaban como un blasfemo, como un hereje. ¿Cómo se atrevería aquel chico de Nazaret a decir que él era el Hijo de Dios vivo, el Hijo del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra? Jesús vino a darnos ejemplo de lo que es la vida terrenal. Y vino a darnos ejemplo también de que después de esta vida hay otra que es mucho mejor que esta. Jesús también vino a enseñarnos que incluso en medio de la tormenta debemos ser pacientes. Incluso cuando estemos al borde de rendirnos, cuando ya no podemos más, tenemos que abrazar a Dios. Como mismo Él estuvo cuando estaba rezando en el Monte de los Olivos, y cuando estuvo después clavado en la cruz, cuando clamó a su Padre por sentirse abandonado. Pero incluso en los momentos de más desespero, de más soledad, donde Jesús se sintió abandonado, Jesús no perdió la fe. Jesús seguía clamando al Padre y seguía siendo paciente. Aprendamos de Jesús y seamos pacientes, incluso en medio de la tormenta más feroz, en medio de la enfermedad que parece no tener cura. Confía en Dios y dile al Padre, como mismo le dijo Jesús: si puedes, aparta de mí este cáliz, pero si no, que se haga tu voluntad. La rebelión contra Dios en momentos difíciles solamente va a empeorar las cosas. Y es entendible, por ejemplo, que un padre o una madre que acaban de perder a su hijo no entiendan cuál es el plan divino, no entiendan por qué Dios se ha llevado a su pequeño y querido hijo. Hay cosas que definitivamente nadie tiene la respuesta, solamente Dios. Solamente el Padre sabe por qué ocurren. Y para nosotros es muy difícil aceptarlo. Es que nuestra propia cultura muchas veces ve la muerte como un castigo, ve la separación de nuestros seres queridos como el peor de los castigos, como lo peor que Dios puede permitir. Pero la verdad es que Jesús
Nos prometió una mejor vida en el reino del Padre. Lo que a nuestros ojos parece ser el peor castigo de Dios no es así, sino que la muerte es nada más que la antesala a la vida eterna, a una vida de paz, a una vida en la presencia de Dios. Y aunque no entendamos hoy por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida, muchas veces en su infinita misericordia, más adelante Dios nos muestra por qué pasó aquella situación. Y muchas veces tenemos la oportunidad de entender el por qué. Pero también es verdad que otras muchas nos quedamos con esa duda de por qué Dios nos hizo pasar por cierto y determinado problema. Lo más importante aquí es entender que aunque no entendamos el por qué, aunque no lo entendamos en nuestra lógica, todo lo que Dios siempre hace es para nuestro bien. Y si me lo permiten, voy a usar una analogía. En la naturaleza, la langosta, que es un animal que tiene un exoesqueleto, o sea que el esqueleto está fuera del animal, en forma de caparazón, cuando su cuerpo blando ha crecido demasiado, la langosta se siente desesperada dentro de ese caparazón y tiene que salir de ese caparazón viejo para crear uno nuevo. Esa salida de la langosta del caparazón viejo le toma mucha energía, le es difícil, pero eventualmente sale de él. Lo que la langosta no sabe es que esa lucha fortalece sus músculos, fortalece su cuerpo y le permite crear un caparazón nuevo, un caparazón acorde al nuevo tamaño que tiene en ese momento. Y así irá cambiando de caparazón cíclicamente. Si le preguntas a la langosta en el momento en el que está haciendo la muda, ¿qué crees que te diría? Estoy en medio de problemas. Estoy tratando de zafarme y no puedo. El animal está sufriendo en ese momento porque está tratando de salir de un espacio confinado hacia algo más grande. Pero cuando sale, si le vuelves a preguntar al mismo animal cómo se siente, te va a decir que se siente en pleno uso de su cuerpo, que se siente liberado. Y esto muchas veces es lo que no vemos, lo que ignoramos. Nos enfocamos tanto en el problema y en la situación que estamos pasando en ese momento que no queremos ver más allá. No queremos ver de la forma en que esto nos puede beneficiar. Probablemente ahora estás pasando por un problema, estás pasando por una dificultad, del cual estás seguro que no tiene por qué salir nada bueno. Pero yo te aseguro que con el poder de la oración y tu fe, vas a poder salir de él con victoria. Pídele a Jesús que te dé la paciencia, que te dé la fuerza para seguir adelante. Recuérdale a Jesús que cuando Él estuvo en el Monte de los Olivos, también se sintió solo. Recuérdale a Jesús que cuando estaba en la cruz, también se sintió abandonado. Háblale a Jesús cuando estés en tu propio Monte de los Olivos, cuando estés allí clavado en la cruz. Y Él en su infinita misericordia vendrá a ayudarte, vendrá a consolarte y a acompañarte. Tal vez Jesús no te podrá librar de esa cruz porque esa cruz es parte de tu proceso de crecimiento. Pero Él se asegurará de que estés acompañado, de que no sufras solo. Él compartirá tu sufrimiento. Él será el apoyo que necesitas en ese momento. Estas penurias que vivimos cuando estamos en la tierra muchas veces son importantes para prepararnos espiritualmente. Y todas siempre son pasajeras. Cuando más oscura es la noche, es cuando más cerca está el amanecer. Cuando mayor sea el problema y cuando mayor sea el sufrimiento, no te detengas. Acércate más a Dios, acércate más a Él y pídele a nuestro Señor Jesucristo que te acompañe, que esté ahí contigo, que te dé la fuerza, que te dé el don necesario para aceptar esa situación. Y más importante aún, haz lo que Él te pide. Después de haber pasado una noche pescando, Pedro regresó a la orilla. Venía con las redes vacías, cansado y desalentado. Pero cuando se encontró a Jesús, Jesús le dijo que volviera al mar y que echara las redes. Aquella no era la hora ni el momento para hacerlo. Según el conocimiento experto de estos pescadores, salir a esa hora al mar otra vez era prácticamente perder tiempo y energía. Pero por la fe, ellos salieron otra vez y echaron las redes. Esta vez cuando regresaron, venían con las redes cargadas de peces. Eran tantos que casi se hundía la barca. Si en estos momentos de desolación, de miedo, de problemas que parecen que te van a ahogar, no crees en Jesús, no haces lo que Él te pide,
Entonces no tendrás las recompensas que tuvieron los pescadores que lo escucharon. Entonces no tendrás las bendiciones que Dios te ha preparado a través de estos tiempos difíciles. A veces es necesaria la fricción, es necesario el corte, es necesario el golpe, es necesario caer. Si has visto alguna vez un alfarero trabajando la arcilla, verás que esto envuelve que el alfarero aplique presión, aplique herramientas, haga cortes. Que si el barro estuviese vivo, sentiría todo aquello y probablemente le causaría daño. Pero cuando el alfarero termina de hacer su trabajo, lo convierte en una obra de arte o en una obra de ingeniería. Lo convierte en algo que es verdaderamente beneficioso. No te resistas y no pierdas la fe, porque del otro lado del problema, del otro lado de este obstáculo, de ese sufrimiento, encontrarás algo mucho mejor, ya sea en esta vida o en la otra.